Hola Marta, buenos días. Días, maestro. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estoy. Qué bueno, Marta. ¿Y Ya, usted? también, gracias a Dios, nomás que ya ves de lo que hablábamos ayer, Marta, cómo Sí. los hijos nos meten en predicamentos, cosas que Ay, sí. a veces uno ni quiera, pues, la debe ni la teme, como dicen por ahí, pero hay que ayudarles por sus atarantadencias. Así es. Precisamente, ahorita mi hija me habló y me dijo, papá, no está mi teléfono ahí, la mamá de Ismael. Y ya aquí andaba moviendo cielo, mar y tierra y nada. Y le marqué y me contestó una señora que se lo halló acá cerca del templo de San Ignacio de Loyola. Oh, Y ya me dijo, ¿sabe qué? Yo ahorita voy a hacer mi ejercicio y salgo a las 10. Ahí nos vemos en el templo. Está bien, señora, gracias. bueno. Pero, ay, te digo, los Sí, muchachos que, pues así son, ni modo. ocupan de uno, pues. Sí. Vamos a empezar la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Los capítulos 13 al 10 se conocen como la carta de las lágrimas. Esta carta es como una compilación de varias cartas que tuvo San Pablo con su comunidad. Sí, te Ah, cuento. San Pablo envió a uno de sus colaboradores, que eran Tito y Timoteo, a Corinto en la primera carta, y la carta primera no tiene el resultado que quería. Pablo se regresa en un viaje relámpago a Corintio y a Pablo hasta lo ofenden, le dicen hasta de lo que se va a morir. Y Pablo se regresa y en Éfeso les escribe, les empieza a escribir. Y Pablo se siente triste porque la comunidad no lo está respetando como el fundador de la iglesia de Corinto. Y Pablo ahí nos va hablando de temas que pasan todavía hoy, que a veces, por ejemplo, que cambian un sacerdote y llega otro y todos están añorando al que se fue y al que tienen no lo valoran. Esto es lo que nos habla la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y pues Pablo ahí aclara que su ministerio es porque se encontró con Jesús resucitado y que él lo único que anuncia es el evangelio de Cristo. Sí, Al estar hace ratito yo rezando y leyendo, dije, híjole, espero que yo también nomás anuncie el evangelio de Cristo, porque luego vamos anunciando teorías, a pues, cosas que no son del evangelio. sí. Y en la iglesia pasa mucho eso, desgraciadamente, Marta y Margarita, buenos días. Pasa mucho eso de que la gente, buenos días, dejamos de anunciar el evangelio de Cristo. ¿Por qué razón dejamos de anunciar el evangelio de Cristo? Porque no lo conocemos. No lo conocemos bien. Y oímos así buenas pláticas o predicaciones y pensamos que eso es el evangelio y no. Para anunciar el evangelio nosotros tenemos que, nada más les pongo el ejemplo, a saber cuántos capítulos tiene Marcos, cuántos Mateo, cuántos Juan, cuántos Lucas, y que nosotros nos hayamos echado un buen chapuzón en ellos, que Sí, nosotros hayamos hecho esa recomendación que les hice ayer en los ejercicios, Margarita, de, de, de leer 90 días, en 90 días los cuatro evangelistas. sí, Y luego la segunda vuelta ya con todos los paralelos, la tercera vuelta que ya van 90 y 90, 80 y otros 90, 270 días. A los 270 días y ahora sí empezarnos a preguntar, ¿qué me dice Dios a mí hoy?
Y entonces sí vamos a descubrir qué nos dice Dios y qué es el Evangelio. El Evangelio es la persona del Señor Jesús. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Jesús, sí. Jesús es la buena noticia. Y es buena noticia porque nos dice cómo debemos de vivir los seres humanos. Y en la medida que el hombre y la mujer le anuncian cómo vivió Jesús y cómo debemos de vivir nosotros imitándolo, pues estamos anunciando el Evangelio. Pero si nosotros vamos haciendo comunidades que se aparten de los demás, de santos y puritanos, pues ya valió. No, pues. Y es lo que sigue pasando en nuestra iglesia. Yo siempre me pregunto cuando veo personas más fregadas que uno en la misa, ¿y por qué todos no volteamos y ayudamos a esta persona entre todos? ¿Por qué si sabemos que doña fulanita está enferma? ¿Por qué todos nos vamos con el cura y le decimos, oiga, cura, vamos a ayudarlo? Mire, aquí estamos 20 personas para cuidar a esa enferma. Aquí hay 20 carteras dispuestas a... Así eran las primeras comunidades cristianas y así deberían de ser hoy. Es para todos. No nada más tener la pastoral social y ya ahí de darles una despensita a la gente y como alguna vez lo he mencionado, imagínense que a un diabético le regalas frijol, que le regalas su cornflakes, pues ¿para qué le va a servir eso? Sino para que le haga daño. Sí. En cambio, si conocemos las necesidades de cada persona, que es lo que hace el leer el Evangelio, descubrir la necesidad del otro, pues ya le vamos a dar de lo que necesita y de lo que requiere. Y por eso Pablo dice, yo anuncio el Evangelio, tal cual como va. Y ya veíamos también en la primera carta de San Pablo a los Corintios, que nos decía San Pablo, sea maldito el que anuncia otro evangelio que no sea el de la cruz de Cristo. Y ahorita ya no nos invitan a subirnos a la cruz, porque nos vamos a traumar. Pobrecitos de nosotros los viejos, que nos vamos a traumar si nos anuncian el evangelio tal como es. Que es la renuncia, que es la entrega, que es la solidaridad, que es el perdón. Ya no se usa así. ¿Ustedes cuánto tienen que no escuchan una predicación así en el ambón? Así que nos digan clarito, mira, esto es lo que vas a hacer, punto. Esto es lo que te toca a ti. Si Jesús es tu pastor, tú debes de escuchar su voz y seguirlo. Y lo vas a seguir de esta manera, vas a leer la Biblia todos los días, vas a venir a los sacramentos las más veces que puedas, vas a ayudar todos los días, vas a recibir el sacramento de la confesión frecuentemente, vas a reunirte en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todas tus acciones del día. Pero imagínate, Marta y Margarita, que ustedes en sus trabajos hubieran llegado y va a haber una junta de trabajo y Marta se levantara y les dijera a las enfermeras o a los doctores o ahí donde trabajaban Marta y dijera, vamos, para que nos salga bien, ¿qué les parece en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y que Margarita también a su trabajo llegara así. Pues nos corren, ¿verdad? O nos dicen mochos o santurrones. No nos corran, pero sí. Ay, maestro, o sea, así está la cosa. Pues precisamente a esto nos lleva esta segunda carta de San Pablo a los Corintios. También San Pablo nos dice en esta carta que el tesoro del evangelio lo llevamos en vasijas de barro para que nosotros no creamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, que nosotros somos simples mortales y pecadores, pero Dios se ocupa de nosotros
para que se vea que el evangelio, lo que anunciamos, es de parte de Dios. Yo siempre me pregunto y digo, mira, Señor, ¿cómo te gusta valerte de los que no valemos nada a los ojos del mundo para llevar tu evangelio claro, preciso y para que aprendamos a vivir este evangelio? Entonces, la invitación, Marta y Margarita, es a que vayamos leyendo la segunda carta de San Pablo a los Corintios, cada día un capítulo. ¿Y qué te parece, Marta, si tú nos ayudas con la introducción que nos da el Padre? Estas son las mismas palabras. Déjenme regreso aquí poquito. Del Padre Schelkel, que es el que hace los comentarios de estos 13 capítulos de la carta de San Pablo. Él es un padre alemán, biblista, especialista en San Pablo. ¿Nos ayuda, Marta, con la introducción, por favor? Sí, maestro. Gracias. Apóstol y su ministerio. En la primavera del año 50, las fechas de la vida del apóstol Pablo solo tienen una exactitud aproximada. Abandonaba Pablo Jerusalén y emprendía su segundo viaje misional. Recorrió primero el Asia Menor, donde visitó algunas de las comunidades fundadas en su primer viaje, movido por una visión en la que un macedonio le pedía que fuera allí. Pablo se decidió a pasar a Europa. Predicó en Filipos y Tesalónica, y luego prosiguió su viaje hasta Atenas y después hasta Corinto. Sobre su viaje a Corinto dice él mismo: y me presenté ante vosotros débil, tímido y muy tembloroso. Pablo llegó debilitado, era un hombre enfermo, bajo el peso de un agobio corporal. Era pobre y carecía de recursos. Se creía en la obligación de ganar el sustento con sus manos para no ser gravoso a nadie. Se alegró pues de hallar en Corinto al matrimonio Aquila y Priscilia, en cuyo taller se puso a trabajar en la fabricación de tiendas. Además de esto, recaía sobre él la preocupación por todas las comunidades que había fundado y que tanto necesitaban todavía de sus cuidados. No podía quedarse personalmente en todas ellas, sino a lo más procurarles ayuda con mensajes y cartas. Pablo llegó además tímido y muy tembloroso. En Atenas apenas había conseguido nada. Encontraría el evangelio oyentes en Corinto. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya y por lo mismo la sede de la administración romana y lugar de guarnición de las tropas de Roma. Corinto era también una gran metrópoli entre Oriente y Occidente, situada sobre dos mares, el Golfo de Corinto al norte y el Sarónico al sur. Tenía dos puertos que desde luego, aunque no estaban unidos como hoy por un canal, contaba con un deslizadero para transportar de uno a otro punto los barcos relativamente pequeños. Corinto era pues en el mundo antiguo punto de intercambio entre Oriente y Occidente. Aquí confluían y se acumulaban mercancías, hombres, culturas, ciencias y religiones, pero también vicios y pecados. Listo, Marta, por favor. Se me fue. El Acrópolis. Sí, es que se me... Sí, es que le moví porque ya ibas a acabar, Marta, perdón. Ahora sí. En la Acrópolis, sobre la ciudad, se levantaba el templo de Afrodita, con sus numerosas servidoras. Corinto era una ciudad de gran riqueza y opulencia, en sentido espiritual y material, pero era también una ciudad con mucha miseria, material, espiritual y moral. Las dos cartas de Pablo a los Corintios, conservadas en el Nuevo Testamento, permiten conocer esta situación de la ciudad. Los corintios deseaban
que se les predicara el evangelio en una forma sabia y culta y con dominio de la palabra, siguiendo el camino de las antiguas escuelas filosóficas. Se formaban también en la iglesia diferentes partidos que discutían entre sí. A Pablo le costó mucho esfuerzo restablecer la unidad de la iglesia. La cena del Señor, en la que debía anunciarse la muerte de Cristo, corría el riesgo de perder en Corinto su sentido a causa del lujo y el desenfreno. Por otra parte, en Corinto tuvo Pablo que enfrentarse con algunos casos de tan grasa inmoralidad como en parte alguna. Y a pesar de todo, Pablo consiguió con gran esfuerzo a lo largo de un trabajo misional de año y medio reunir en Corinto una gran comunidad cuya vida se desplegó con gran riqueza. La comunidad fundada por Pablo en Corinto se mantuvo y se mantiene inquebrantablemente hasta el día de hoy. En el verano del 53, Pablo abandonó Corinto y se embarcó para Efeso, de donde pasó después a Palestina. En la primavera del 54 partía de Antioquía de Siria para su tercer viaje misional, que le llevó a través de Asia Menor hasta Éfeso, donde permaneció por espacio de casi 3 años, separado de Corinto tan solo por el mar Egeo. Entre Corinto y Éfeso existía un intercambio activo a través del no muy ancho mar Egeo. También entre Pablo y la comunidad corintia iban y venían mensajeros y noticias. Un examen de los datos esparcidos acá y acullá demuestra que Pablo escribió en este tiempo por lo menos 4 cartas a los corintios, que suelen designarse con las letras A, B, C, D. De ellas se han perdido la A y la C y han llegado hasta nosotros la B y la D, que aparecen en nuestro Nuevo Testamento como primera y segunda carta a los Corintios. Se discute con todo en este punto la posibilidad de que se hayan insertado en la primera y segunda carta a los Corintios. ¿Qué pasó? ¿Se movió, verdad? Sí, se regresó al principio. Ay, Dios mío, no sé. Sola fue Marta, yo no fui. A ver, ahí voy para abajo. Verano, más tarde. La A y la C y la D. Aquí vamos, ¿se da? ¿No da? Todavía no. Oh, sí. No, ya nos pasó. Aquí, a ver ahí. Y ya está. Aquí te le voy a subrayar a Marta, ¿verdad? Más tarde. Si es ahí, Marta, sí se ve subrayado ahí como con azul, con letras azules. Sí, ahora sí. Pablo escribió la primera carta a los Corintios para poner orden en una desagradable querella de partidos, suprimir una precaria situación moral y responder a una serie de preguntas que se le habían hecho por carta sobre el matrimonio y el celibato. La carne sacrificada a los ídolos, diversas cuestiones litúrgicas y la resurrección. La carta de Pablo fue llevada a Corinto por unos mensajeros. Más tarde debieron ocurrir algunos hechos que estuvieron a punto de provocar una ruptura entre el apóstol y la comunidad. Hallamos algunas alusiones a esta situación en la segunda carta a los Corintios, que con todo tiene puntos no muy claros para nosotros. Pablo podía dar por supuesto que los destinatarios de la carta le comprendieran, porque conocían los detalles particulares, pero para nosotros algunas cosas son obscuras. A esto se debe que las interpretaciones de los expositores sean parcialmente divergentes. La mayoría admite hoy que Pablo recibió en Éfeso noticias alarmantes sobre la llegada a la comunidad de Corinto de falsos misioneros que querían apartar de su
apartar de su apóstol fundador la comunidad. A consecuencia de ello, Pablo giró una visita desde Éfeso a Corinto, entre la primera y la segunda carta a los Corintios. Los hechos no dan cuenta de este viaje. Con todo, la visita no consiguió ningún resultado positivo. Los corintios no se separaron decididamente de los adversarios de Pablo, sino que siguieron dando oídos a las acusaciones y calumnias contra el apóstol. Parece ser que en la discusión el mismo Pablo fue personalmente atacado y ofendido, sin que los corintios llamaran al orden y castigaran al culpable. Pablo regresó a Éfeso desalentado, preocupado y triste. Desde allí escribió una carta en medio de muchas lágrimas, pidiendo enmienda y satisfacción. Envió la carta a Corinto por medio de Tito, quien consiguió reducir la comunidad a examen de conciencia y arrepentimiento. Esta carta no ha llegado hasta nosotros. Mientras tanto, Pablo, que había abandonado Éfeso, se encontró con Tito, que regresaba de Corinto. En Macedonia, probablemente en Filipos, donde el apóstol solía detenerse con especial agrado. Aquí recibió, pues, finalmente las deseadas y favorables noticias de Tito, que pudo informarle de que la comunidad, al menos en su gran mayoría, estaba de su lado. Estas noticias llenaron al apóstol de alegría y consuelo. Pablo respondió a los corintios con una nueva carta, la carta D, que es justamente nuestra segunda a los corintios. Déjale camino, Marta? Sí. Poquito. Ahí está, ¿verdad, Marta? Sí, ya. Ahí va el punto número 2, ¿verdad? Sí. Ahí está, para que quede libre. ¿Quieres todas? Sí, gracias. Todas y cada una de las cartas del apóstol Pablo, llegadas hasta nosotros, tienen su propia peculiaridad y por lo mismo un valor especial para nosotros. Pablo tuvo que enfrentarse en Corinto con adversarios que desacreditaban tanto su persona como su modo de ejercer el ministerio y que afirmaban incluso que Pablo no era en realidad apóstol, porque Jesús no le había llamado como a los otros 12 mientras vivía sobre la tierra. En su modo de desempeñar el ministerio se notaba, según ellos, falta de conciencia de su propio valer y carencia de vigor. Pablo se ve, pues, en la precisión de defender su ministerio de apóstol, y así lo hace en su segunda carta a los Corintios. Empujado por la necesidad, estructura Pablo toda una teología del ministerio apostólico. Describe tanto el peso como el esplendor, tanto la pobreza como la riqueza de este ministerio. Hace declaraciones vehementes y conmovedoras sobre las contradicciones que este ministerio encierra y que él tiene que soportar. En una lista casi inacabable, enumera Pablo los trabajos de su ministerio. Fue levantado hasta el cielo, pero debe soportar en un cuerpo enfermo, con la fuerza del Espíritu, el incesante e inaudito peso del sufrimiento. En ninguna otra carta tiene Pablo ocasión de hablar tanto de sí como en la segunda a los Corintios. Ninguna otra es tan personal y tan apasionada como esta. Ello hace que este escrito sea para nosotros un testigo de las posibilidades que encerraba aquel hombre absolutamente excepcional. Con preocupación de padre, se esfuerza por restablecer la paz con los corintios. El amor es más fuerte que las disensiones y que todos los agravios. Sabe ganarse a los débiles y amedrentados y animarlos con pastoral aliento, pero también sabe presentar a sus adversarios con afilada ironía como apóstoles de la mentira y los derriba con duros golpes desde la claridad
y profundidad de la fe desde la comunión con el Señor en el Espíritu, puede juzgarlo todo, ordenarlo todo, estructurarlo y también soportarlo todo. Comprendemos por qué este hombre era tan encarnizado enemigo para sus muchos adversarios y porque era capaz de agrupar en torno a sí a muchos hombres y a comunidades enteras. ¿Se acuerdan de Natanael? Lo que dice Jesús de Natanael en el Evangelio de San Juan, Marta. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Y Pablo era así. Pablo decía sí cuando es sí y no cuando es no. Y esto debe de ser un ejemplo para nosotros a la hora de evangelizar en nuestras familias, que no nos demos por vencidos, que debemos de buscar su bien, que tenemos que tener argumentos para convencerlos. Y el argumento de San Pablo es que vivía el evangelio. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En la medida que cada uno de nosotros que vamos a leer esta carta y la vamos a analizar y vamos a ver qué nos dice Dios a nosotros, nos vamos a tener muchos argumentos para convencer a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, pero que ellos vean que vivimos el evangelio como Pablo lo vivió, siendo otros Cristos en la tierra. Y por eso Pablo habla sobre esos falsos pastores, esas falsas cosas que precisamente ayer nos hablaba el Señor. Los que son asalariados, esos dejan a las ovejas que se pierdan, pero el pastor no, porque da la vida por ellos. Y Pablo fue así, y es el gran ejemplo para nosotros, Marta y Margarita y Rebeca y don Humberto, que hoy no están porque tenían un compromiso, pero que mañana ya, si Dios quiere, se volvían a integrar a la clase. ¿Quieres continuar, Marta? Pablo batalla. Sí. Pablo batalla con extraordinaria energía en su segunda carta a los Corintios, en pro de una comunidad unida. ¿Qué posee esta apátrida viajero de los anchos países mediterráneos? ¿Qué posee esta pobre de solemnidad fuera de las comunidades de hermanos que había fundado a voleo por doquier con su predicación del Evangelio? Su confianza, su amor, su fidelidad eran todo cuanto poseía en la tierra. En su servicio se había desgastado entre peligros y fatigas indecibles, un entorpecimiento a una quiebra. En la confianza de sus comunidades debían causarle un vivo sufrimiento. Esto mismo demuestra la auténtica y honda humanidad del apóstol, que como todos los hombres verdaderamente grandes, amaba mucho. Pero a pesar de todo, Pablo no pretende vincular una comunidad a su persona. Asegura: estoy celoso de vosotros con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también vuestros pensamientos se corrompan, apartándose de la sencillez que debéis a Cristo. Pablo no quiere ganar a la comunidad para sí, sino para Cristo. No la pierde él, sino Cristo. Y la comunidad no pierde a su apóstol Pablo, pierde a su Señor Cristo. La segunda carta a los Corintios permite conjeturar mejor que ninguna otra la grandeza humana y espiritual del apóstol. Esta carta sitúa a su autor entre los más grandes hombres, los más grandes teólogos y los más grandes santos que han existido en la iglesia. Gracias, Marta. Pues son cosas que tenemos que ir aprendiendo de San Pablo. Esa relación íntima con su Señor, con nuestro Señor. Y la relación íntima con el Señor, ya saben, es en la oración personal. Es platicar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la Virgen Santísima.
Y en la medida que uno va platicando con su Señor, con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, vamos teniendo argumentos para llevar el Evangelio a los demás. Pero si no conocemos el Evangelio, pues lo que vamos a hacer es, te invito a mi asamblea, te invito a mi grupo, te invito y empieza a ver las divisiones que tenemos en la iglesia. Y por eso en la iglesia cada quien tenemos nuestro librito y no tenemos el libro por antonomasia, que es la Biblia. Aunque las personas de los grupos tienen citas bíblicas que dan validez a ese ministerio que tienen, pero no, tiene que ser toda la Biblia completa, toda la palabra del Señor. Y por eso hay tantas divisiones en nuestra iglesia. Que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Santiago, que yo soy de fulanito. Sí. Y se acuerdan que en la primera carta nos dice Pablo, o es que Apolo murió por ustedes, o yo fui crucificado para su salvación. Claro que no. Y toco este punto porque en la iglesia yo he visto mucho esto, en las parroquias, que los del grupo de para acá no van con los del grupo de para allá. Sí. Sí, debería de ser la misma enseñanza para todos, que es la palabra del Señor. Y en la medida que ustedes y yo pues, sigamos empapándonos de la palabra del Señor, van a ver que primeramente Dios vamos a ser buenos apóstoles del Señor. Aunque ya luego, si uno dice que uno es apóstol, empiezan a decir que los apóstoles nomás son los 12. Y eso es una mentira. Porque todos debemos de ser apóstoles del Señor, que quiere decir enviados. Todos. Primero pasamos por el discipulado y luego nos convertimos en apóstol cuando trabajamos para el reino. Y por eso a Pablo le discutían eso. Te da, Marta, que a ese no lo llamó Jesús. Ese no. Pero pues a todos los llama Jesús. Gracias, Marta. Vamos a pedirle ahora a Margarita que nos ayude con el punto 3. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Sí. La segunda carta, cada una de las cartas del apóstol Pablo presenta sus especiales dificultades de interpretación. La segunda carta a los Corintios presenta muchos puntos confusos y oscuros, derivados sobre todo del hecho de que Pablo se contenta muchas veces con simples alusiones a circunstancias complejas, que los corintios entendían, desde luego, pero que no están claras para nosotros. Así, no vemos bien quiénes eran exactamente los adversarios con los que Pablo contendía en su carta, ni sobre qué versaba la vehemente oposición. Otro problema muy discutido, que aquí solo puede ser insinuado, pero es el referente a la unidad de la carta. En 2:13 se dice que Pablo espera a Tito en Macedonia. Y en 7:5 prosigue la narración de la llegada de Tito. Se establece así una conexión, no sin algunas suturas, entre 2:13 y 7:5. Esto resulta extraño. Algunos expositores se preguntan si acaso 2:14 y el 7:4 no será una adición posterior. La verdad es que apenas pueden aducirse razones en favor de esta suposición. Nuevos problemas surgen a propósito del carácter peculiar de 6:14 y 7:1. Los capítulos 8 y 9 tratan el tema de la colecta en favor de Jerusalén y dan la impresión de que no la presentan desde un punto de vista homogéneo y progresivo, sino desde una perspectiva doble, con dos opiniones parecidas entre sí. Se trata de dos perícopas originariamente independientes que fueron unidas más tarde. El problema más grave y más difícil es el de la conexión original mutua de las dos partes de la carta.
capítulo de 1 al 9 y del 10 al 13. En 7:16 la paz entre Pablo y la comunidad de Corinto está ya restablecida. Pero en los capítulos 10 al 13 reaparecen las aceradas discusiones con los adversarios. 2. Frente a estos numerosos interrogantes, no pocos exégetas, tanto católicos como protestantes, admiten la posibilidad de que nuestra segunda carta a los Corintios haya adquirido su unidad actual solo en una fecha posterior, por obra de los redactores de las cartas paulinas. Desde luego, Pablo no redactó sus cartas en forma de colección. Esto aconteció después y fue obra de otras manos. Es evidente que al principio, las iglesias a que escribió Pablo conservaban las cartas recibidas. Después de la muerte del apóstol, se coleccionaron sus cartas, en la medida en que se pudieron tener a mano, porque se reconocía su valor imperecedero. Un cristiano a quien se dio este encargo publicó también las cartas conservadas en el archivo de la iglesia de Corinto. Ahora bien, las cartas estaban escritas en rollos de papiro no muy largos, de modo que una carta ocupaba varios rollos. En algunos casos el rollo se deterioraba, bien al principio, bien al fin. El editor tenía que reunir uno tras otro todos los rollos pertenecientes a una misma carta. Pero a veces la adscripción era dudosa. Es posible que en nuestra actual segunda carta a los Corintios haya reunido consciente o inconscientemente, por error o apoyado en algún motivo, varias cartas de Pablo de origen diverso o varias secciones de diversas cartas. ¿Me permites, Margarita? Sí. ¿Se acuerdan del Evangelio de San Juan? Que el Evangelio de San Juan tiene un redactor final, que es el del capítulo 21. La comunidad ahí pone las últimas cosas que hace el evangelista. Y así pasa con varias de las cartas de Pablo. Ya después de que él muere, se les deja como como las tenemos en la actualidad en la Sagrada Escritura. Pero los redactores ahí tuvieron que, acuérdense, Pablo ya no está. Y este redactor dijo, pues yo creo que sí va aquí. Que fue lo que hicieron en algunas partes en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan a veces lo estamos leyendo y de repente nos lleva a otro lado y caray, pero si estamos en Jerusalén, y de repente ni nos dice que Jesús se trasladó otra vez a Galilea y ya estamos en Galilea, porque fueron esas adicciones que dieron los redactores. Y en las cartas de San Pablo es igual. Claro, acuérdense que todo lo que está en la Sagrada Escritura es inspirado por Dios y es canónico. Y son normas de regla y conducta para nosotros. Pero lo que vimos ahorita fue el proceso ese largo para hacer esa carta. Que fueron cartas. ¿Y quiénes eran los adversarios de Pablo? Seguramente aquellos judíos cristianos que querían que la gente se hiciera judío, que cumpliera la ley, que se circuncidaran. Y iban quemando a Pablo. ¿Cómo que lo iban quemando? Sí, lo iban desprestigiando las comunidades. No se crean, Pablo es un traidor. No se crean, Pablo primero era judío y luego fue perseguidor y ahora sí ya quiere arreglar en la iglesia. Seguramente estas tesis que les estoy dando eran lo que hacían los adversarios de Pablo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en sus viajes, que luego sabían que Pablo estaba predicando y estaba teniendo éxito, rájale, ahí iban los judíos o los judíos cristianos a quitarle credibilidad y honorabilidad. Pero acuérdense que en nuestra iglesia nosotros no nos debemos de entristecer, sino alegrar porque algunos de ustedes
evangelice y tenga mucho éxito en sus clases. Ya cuando Marta y Margarita me hablen y me digan, ¿sabes qué, Memo? Es un ejemplo. ¿Sabes qué, Memo? Tengo 50 alumnos y Memo ve que nomás tiene 3 alumnos. Y pues Memo se va a querer traer, si no es pastor, si Memo es un asalariado, va a decir, no, pues voy por los alumnos de Marta y Margarita a su escuela. Y ustedes como me quieren, me invitan y me dicen, Memo, vente para acá. Y ahí va Memo y Memo les dice, ¿pero qué creen? Marta y Margarita son mis alumnas. Y si se vienen acá con su charro, van a aprender más. Y era lo que estaban haciendo. Con este ejemplito, era lo que hacían esos judio-cristianos. Trabajaban no por el alimento que no perece, sino por el alimento que perece. Y lo último, Margarita, un comentario, por favor. Un comentario que se orienta hacia la lectura espiritual de la Escritura puede prescindir por lo demás de estos problemas. La segunda carta a los Corintios ha sido escrita por Pablo de una u otra forma y la Iglesia la ha conservado porque reconoció que es para siempre una carta de Iglesia. Así debemos interpretarla nosotros. Gracias, acuérdense, nosotros lo que vamos a hacer, el caminito, la metodología que vamos a usar es los 4 puntos de interpretar la Sagrada Escritura en la iglesia. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? El autor sagrado en su tiempo quiere decirnos que había muchos problemas porque llegaron personas que no eran de la comunidad y les habían vendido unas ideas y algunos las habían comprado. Eso es lo que nos quiere decir el autor sagrado en su tiempo. Ahora, el segundo punto de la interpretación es ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea? Que siempre, cuando las personas no tenemos un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo corazón, va a haber divisiones. No va a haber respeto, va a haber división. Y eso solamente es del demonio, la división es del demonio. Y por eso Pablo, en la segunda carta de San Pablo, trata de que sean uno solo con él y con la iglesia y con su Señor. El tercer punto, ya lo saben, de la buena interpretación es ¿qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué va a cambiar en mi vida a partir de leer yo cada capítulo de la carta de San Pablo, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios? ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? San Pablo en esta segunda carta a los Corintios quiere llevarnos a la unidad, a que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón, y que sepamos resolver a nuestras dudas. Una vez el padre José Alfonso del Río me dijo, acuérdate, en la iglesia no todos pensamos igual, pero ahí está la unidad, en que a lo mejor Marta y Margarita tienen una forma de ver la vida y me plantean algo y pues yo digo, pues tienen razón, porque ellas la ven desde ese punto de vista. Y que Marta y Margarita digan, mira, Memo lo ve así, pero tiene razón, porque la Sagrada Escritura tiene 70,000 rostros y se puede interpretar desde el ángulo y desde el contexto de vida de cada uno. Pero para interpretarla así siempre tenemos que tener estos 4 razonamientos de la interpretación que nos da la iglesia. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Estos son los puntos que vamos a ver al leer la segunda carta de San Pablo a los Corintios, Marta y Margarita. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho y si Dios quiere, se me ha olvidado publicar en mis redes para invitar a las personas a que estudiemos la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y por favor, si gustan, vayan leyendo, si tienen tiempo, denle una leída, una interpretación al primer capítulo y pues mañana lo comentamos aquí.
Acuérdense, siempre las cartas de San Pablo tienen su remitente y sus destinatarios en la primera parte. Y el saludo, siempre el saludo es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego ya siempre Pablo da gracias a Dios porque lo escuchan o porque reciben su carta. Y Pablo habla sobre el sufrimiento, que todos los sufrimientos que tengamos los hagamos en nombre del Señor Jesús. Tenemos un problema, todo por tu amor, Señor Jesús. Tenemos una necesidad, todo por tu amor, Señor Jesús. Que siempre nuestras vidas las remitamos a la vida del que es, del que era y del que será. Y Pablo empieza a hablarnos de cómo Dios lo ha salvado de tantos peligros. ¿Se acuerdan que varias veces a San Pablo lo han dejado tirado por muerto? Muchas veces las comunidades lo descolgaron por las murallas, lo escondieron. Pues todo eso es lo que le pasa a un verdadero evangelizador en Cristo, que lo persiguen porque va en sentido contrario al mundo. Cuando nosotros anunciamos la verdad, vamos en sentido contrario de lo que el mundo nos invita, que es la mentira, que es la corrupción, que es el solo pensar en nosotros mismos. Es lo que nos invita al mundo. Pero nosotros, seguidores del Señor Jesús, lo imitamos a Él y solo soy un siervo inútil que hago lo que tengo que hacer, como dice el Señor. Llevemos el evangelio a toda criatura, Marta y Margarita, y motivemos a los demás para que Cristo sea su Señor, así como es Señor nuestro. Muchas gracias, Marta y Margarita. Nos vemos al rato. Primeramente, Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Muchas gracias, Marta y Margarita. Con permiso. Gracias, maestro, que la pase bien. Buenas tardes, buenos días. Sí, gracias, Marta. Buen día.